que los llame uno por uno para que participen. Para la persona que cuente con más participaciones, le voy a regalar yo personalmente un pin de Mission Brain que me dio el doctor Quiñones. Obviamente esto solo aplica para los que estamos aquí en Guadalajara, se los doy mañana ahí en ICB. Y bueno, sin más que agregar, vamos a empezar. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Esta es una clase completamente mía para el chapter de la Autónoma de Guadalajara y todos los demás personas involucradas en esto. Como todo en la medicina, para poder nosotros entender una patología, tenemos que remontarnos antes de empezar a las bases anatómicas y fisiológicas del cuerpo humano. Es por eso que tengo esta imagen aquí, que le voy a preguntar a alguien que si quiere participar, que me diga cómo se llama esta imagen, cómo se le nombra esto. ¿Polígono de Willis? ¿Polígono de Willis? Es correcto. Es correcto, es el polígono de Willis o círculo de Willis. Este fue un círculo, bueno, una descripción anatómica que dio el doctor Thomas Willis en los años 1600, algo que es impactante como al día de hoy sigue vigente y seguimos utilizando en el día a día. Y es algo que nosotros como médicos de pregrado y médicos ya egresados tenemos que manejar de pe a pa. Es algo que tenemos que conocer sí o sí, y la anatomía siempre va a ser algo que nosotros vamos a tener que estar repasando hasta que cumplamos 90 años y dejemos de ejercer. Entonces, a esa misma persona que participó le voy a pedir si me puede ayudar a seguir participando. Vamos a ver cómo les va con esta mini test previo a la plática de la ubicación y los nombres de las diferentes arterias del polígono. Entonces, esta arteria que está aquí, que señala esto, ¿cuál es? ¿La cerebral media? No, la cerebral media es acá. Esta viene por acá por el cuello y va entrando al cráneo. En ese caso, ¿cuál sería? ¿Carótida? Es correcto. Esta que está aquí es la arteria carótida interna. Es la primera arteria que vamos a nombrar nosotros. Es la más importante, es la madre de toda la circulación anterior cerebral. La número 2, esta entonces, ¿cuál sería? La siguiente gran rama de la carótida interna, ya la dijeron, ¿cuál sería? La cerebral media. Es correcto, la arteria cerebral media. Posteriormente bajamos, ¿esta cuál sería? Esta que comunica la carótida interna con la cerebral posterior. Ya les dije una, ¿cómo se llama esta? Si las comunica, ¿cómo se va a llamar? Comunicante posterior. Es correcto. Luego nos vamos a esta ya se las dije, cerebral posterior. Vamos para acá arriba. Esta que sale aquí de la carótida interna, una de sus bifurcaciones hacia adelante, ¿cómo creen que se llame? ¿Anterior? Es la arteria cerebral anterior. Esta que comunica a las dos cerebrales anteriores es la arteria comunicante anterior. De la parte de la circulación posterior, ya me voy a ir un poquito más rápido, gracias por participar, tenemos lo que es la arteria vertebral. Las dos arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, y de la arteria vertebral sale lo que es la arteria espinal anterior. Sale también la primer rama de irrigación al cerebelo, que por sus siglas en inglés le decimos PICA, pero es la arteria cerebelosa posterior inferior. Seguimos de la arteria basilar, se deriva la arteria cerebelosa anterior inferior, y la que también conocemos como SUCA, que es la arteria cerebelosa superior. Todo esto es el polígono de Willis. Esto ya es más explayado, con más perforantes, pero les recuerdo, esto es algo que tienen que manejar sí o sí y tienen que estarlo repasando constantemente. Es muy importante y van a ver a continuación por qué. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¿Alguien sabe? Okay. ¿El homúnculo de Penfield? Es correcto. Este es el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una representación anatómica que el doctor Wilder Penfield, un neurocirujano canadiense en los años 50, hizo a base de neuroestimulación, donde describió las conexiones o las representaciones anatómicas con las áreas corticales cerebrales en relación a todas las estructuras anatómicas del resto del cuerpo.
Esto es muy importante y van a ver más adelante por qué, ya que según el vaso afectado, según la arteria cerrada, va a ser la ubicación anatómica que nos va a dar la afectación. Por ejemplo, el territorio de la arteria cerebral anterior, que es delineado de un color amarillo un poco más claro, es de la cerebral anterior y corresponde a la pierna en el lado motor y en el lado sensitivo, y todo el territorio de la arteria cerebral media, que es este verde, corresponde más al brazo y a la cara. Y más adelante van a ver que un infarto de cerebral media afecta más brazo y cara que uno de arteria cerebral anterior, que afecta principalmente los miembros inferiores. Y es básicamente por esto, por esta distribución cortical que describió el doctor Penfield hace más ya de 70 años. Y bueno, esta es otra imagen que es muy útil que la tengan en mente, cómo se distribuye la irrigación a nivel cerebral por las tres grandes arterias: cerebral media, que es este color verde; cerebral anterior, que es el amarillo, y este moradito es la cerebral posterior. Esa es la irrigación. Igual es una imagen que quiero que tengan en mente para el resto de la clase. Y bueno, ahora sí ya vamos a empezar con las definiciones. Durante muchos años se confundió, se malutilizó el término como evento vascular cerebral para referirse al stroke, y se dejaba de lado que esta es una enfermedad crónica y no es una enfermedad que sucede nada más porque sí. Entonces se acuñó el término enfermedad vascular cerebral y es lo que más se utiliza ahorita para describir esta patología, ya que es una enfermedad crónica que afecta a las arterias que van hacia el cerebro o a las arterias que se encuentran en él. Y por otro lado, tenemos el stroke. El stroke es una consecuencia de la enfermedad vascular cerebral mal manejada, que se define como un déficit neurológico atribuido a una lesión focal aguda del sistema nervioso central por una causa vascular. Entonces, el stroke, en cuanto aquí a la epidemiología, nosotros podemos decir que el stroke es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la tercera causa de discapacidad. En cuanto a la economía, el manejo del stroke a nivel global representa o nos cuesta 721 billones de dólares. Esto equivale al 0.66% del PIB global. Y esto se los puse aquí así como una analogía porque esta cantidad representa 3.2 veces lo que vale el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, ¿no? Es una cantidad bastante exagerada, es algo bastante importante y que tenemos que tener en mente, pues, porque tenemos que reducir estos gastos, ¿no? Tenemos que reducirlos y la mejor manera de reducirlo, como todo en la medicina, es la prevención. En los últimos 30 años hemos tenido un aumento de 70% en la incidencia de la enfermedad, 43% de muertes y 102% de la prevalencia. Es algo realmente alarmante y se habla que cada 6 segundos hay un stroke en todo el mundo. Hace 2 años, la revista Lancet sacó este mapa en donde se muestra la distribución geográfica de la incidencia del stroke. Podemos ver que los países orientales, en especial China, es el país con mayor incidencia de esta patología a nivel mundial. Y aunque México represente uno de los países con menor incidencia, sigue siendo un número bastante alto, contando con de 90 a 120 strokes por cada 100,000 habitantes. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es algo que sin duda nosotros vamos a encontrar en cualquier servicio de urgencias por el que lleguen a rotar en el pregrado, o ya como residentes en un futuro, o como doctores en un futuro más lejano, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y es una enfermedad muy seria que debemos de reducir su incidencia. El stroke, como todos sabemos, se divide en 2 grandes vertientes: el stroke isquémico y el stroke hemorrágico. Nosotros nos vamos a enfocar más que nada en el lado isquémico, el cual es el más común, representando el 87% de todos los casos de stroke, y esta a su vez se va a dividir en cuanto a infarto, que es el más común, y ataque isquémico transitorio. Hay otra entidad aquí que no puse, la obvié porque alguna literatura la muestra tan pequeña como menor al 0.5%, que son los infartos por causas venosas. Es bueno que los tengan en mente, sin embargo aquí lo obvié porque estas son las 2 grandes cosas que van a enfrentar y que para temas de pregrado tienen que tener más en cuenta. Esto acá, esta imagen la puse en relación a que durante las etapas tempranas de la vida, la enfermedad vascular cerebral y los casos de stroke
son más comunes en los hombres, pero conforme va pasando la vida y van creciendo, esta relación se invierte y se vuelve más común en las mujeres por muchos factores de riesgo. La fisiopatología de la enfermedad, como les dije, es una enfermedad crónica. Esta diapositiva se la acuño a uno de los más grandes maestros que tuve a lo largo de la carrera, que es el doctor Luis Murillo Bonilla. Actualmente es el presidente de la AMEVAS, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, en la que él nos platica esta fisiopatología tan relevante que tenemos el lado crónico, que es todo esto que tenemos en el lado izquierdo, y todo lo agudo que se deriva del ictus o el ataque cerebral. El lado crónico inicia a edades muy tempranas, y todos aquí creo que ya pasamos por la parte de las ciencias básicas médicas, y sabemos que a la hora de nosotros desarrollar una placa de aterosclerosis, el primer paso para desarrollarla es tener un daño endotelial en cualquier vaso en el cuerpo. El daño endotelial sucede a edades muy tempranas. El siguiente paso es la formación de la estría lipídica, y se ha estudiado y se ha visto que la estría lipídica se forma desde edades tan tempranas como los 6 o 7 años de edad. Entonces, una persona empieza a desarrollar esta enfermedad desde la niñez, de una edad muy temprana, y esta enfermedad se va desarrollando con el paso de los años, y es ahí donde nosotros tendríamos que poner más atención para prevenirla, para ver qué está pasando y disminuir la incidencia. Esto se hace con control de todo lo que relaciona el síndrome metabólico, que es obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Todos estos factores de riesgo que son modificables son los que nosotros tendríamos que basar para prevenir y evitar la incidencia del stroke. Cabe mencionar que la hipertensión maltratada es el factor de riesgo más importante, es el que más predispone a los pacientes, tanto hombres como mujeres, a desarrollar stroke a lo largo de su vida. Una vez que desarrollamos el stroke, hay un paciente que tiene el ictus, hay dos resultados. Bien, el paciente muere o el paciente queda con alguna discapacidad y tiene que continuar con rehabilitación. Es una enfermedad muy discapacitante y tenemos que poner mucha atención a esto. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un stroke? Cuando hay un stroke isquémico, cuando tenemos un alto al flujo sanguíneo, pues bueno, aquí en esta tablita les pongo lo que es la perfusión cerebral. En niveles normales, nosotros tenemos un aproximado de 50 a 100 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto de perfusión cerebral, de flujo cerebral. Cuando nosotros cerramos un vaso por cualquiera de las causas, ya sea una placa de ateroma, ya sea cardioembólico o cualquier otra causa que se cierre la perfusión cerebral y baja por abajo de los 50 mililitros, entramos a una zona que nosotros llamamos hipoperfusión. En cuanto a la hipoperfusión, esta la dividimos en dos, en oligemia y en isquemia, y la isquemia es el paso que ya nos va a dictar el pronóstico del paciente. Cuando llegamos a valores de isquemia, podemos llegar tan bajo a un valor que nosotros lo consideramos como infarto, que es cuando ya llegamos a valores de menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Cuando tenemos niveles a esta magnitud, el tejido ya está muerto, es tejido que no se va a salvar, es tejido que no hay manera de que rescatemos, y es un tejido que nosotros conocemos como el core. Pero lo que nosotros sí podemos salvar y lo que para lo que nosotros enfocamos el tratamiento agudo de esta patología es esta área que nosotros conocemos como penumbra. La penumbra es el tejido rescatable, y más adelante van a escucharme a mí hablar de algo que es el mismatch, que es prácticamente la diferencia que hay entre la penumbra y el core, y es lo que nos va a dictar qué tanto tejido nosotros podemos rescatar en un evento agudo de ictus o stroke. Y bueno, ya entrando más de lleno en lo que es el diagnóstico, lo principal es nosotros saber reconocer cómo se presenta un stroke. Es fundamental, y es yo creo que lo más importante, que desde pregrado, desde el día 1, a nosotros nos enseñen cómo reconocer un stroke, porque nosotros, no sé en otras universidades, pero pongo ejemplo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, nosotros tenemos contacto con pacientes desde el día 1 que entramos a la carrera, y desmiéntame si me equivoco, pero
nosotros al saber reconocer un stroke, nosotros podemos educar al paciente en cómo se ve para que el mismo paciente o los familiares lo reconozcan y la atención se dé de la manera más pronta posible para así poder tener un mejor desenlace. Aquí les pongo como ejemplo una escala de Cincinnati, es una imagen que saqué de la cuenta de nuestro queridísimo Dr. M, en la que es muy fácil nosotros reconocerlo con la escala de Cincinnati, que cumple de tres criterios, ¿no? Alteraciones en el habla, la asimetría facial y la debilidad en un brazo. Si cualquier paciente presenta uno de estas alteraciones, este paciente nosotros debemos de pensar inmediatamente en un stroke y tiene que acudir a una atención médica lo más pronto posible para descartarse o tomar cartas sobre el asunto en base a esto. Hay otra escala que también usamos mucho en México y se hace mucha difusión, principalmente por la MEVASC, que es la mnemotecnia camaleón, que usamos como K de cara, M de mano, L de lengua y ON de teléfono, ¿no? Entonces es actuar. Cualquiera de estos déficits nos tiene que indicar y nosotros tenemos que educar al paciente en actuar. Entre más rápido se actúe, el tiempo es cerebro, recuerden eso. Una vez que ya se reconoció el stroke, se pasa a los servicios de paramédicos o nosotros mismos en el área de urgencias, tenemos que hacer una historia clínica rápida y tenemos que hacer una historia clínica lo más completa posible para nosotros poder valorar más adelante algunos criterios que van a conocer como criterios de exclusión para las terapias trombolíticas. ¿Qué es lo más importante que tenemos que conocer de un stroke? El tiempo de evolución. ¿Cómo nosotros vamos a tomar el tiempo de evolución? El tiempo de evolución en un stroke se toma de cuándo fue la última vez que se vio bien al paciente. Es muy difícil preguntarle a un familiar cuánto tiempo lleva que está así su cara, cuánto tiempo lleva que no habla, pero sí es más fácil preguntarles cuándo fue la última vez que usted interactuó normalmente con esa persona. Otra cosa importante a recalcar que no les puse en esta diapositiva es que en cuanto al tiempo es muy importante que nosotros preguntemos horas exactas, que no nos digan hace 20 minutos, hace media hora, hace 2 horas, que nosotros digamos, ok, a las 7 de la noche, a las 2 de la mañana, que nos digan horas exactas porque ese registro queda en el expediente y todo el equipo de la unidad de stroke está mejor coordinada y se presta a menores errores a la hora de valorar las ventanas terapéuticas en un conjunto multidisciplinario de médicos tratando esta patología. Es muy importante también saber cómo se presentan los síntomas, si son síntomas agudos o graduales, eso también nos va a indicar mucho si la patología es vascular o no. Todo lo vascular se va a presentar de manera aguda. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Esto regresamos un poco a lo que les platicaba del homúnculo de Penfield. Si nosotros vemos que un paciente tiene la pierna afectada, pero el brazo y la cara no, nosotros luego ya tenemos aquí en mente que probablemente, muy probablemente, el vaso cerrado es la arteria cerebral anterior. Entonces es muy importante tener en mente esta combinación de conocimiento médico, de déficits, con anatomía y fisiología. Es muy importante combinarlos y ponerlos en práctica siempre. Antecedentes personales patológicos, qué comórbidos tiene el paciente, si es hipertenso, si es diabético, si tiene algún cáncer, si tuvo algún cáncer. Todas estas preguntas tenemos que hacerlas nosotros. ¿Qué medicamentos toma? Si toma bien sus hipertensivos, si toma algún anticoagulante, si toma aspirina. Todo este tipo de preguntas tenemos que hacerlas, pero en la menor cantidad de tiempo posible. Tiene que ser muy rápido obtener esta información porque en menos de 25 minutos desde la llegada al servicio de urgencias el paciente ya tiene que estar en un tomógrafo listo para tomar su estudio de imagen. Entonces nosotros tenemos ese lapso para hacer muchos pasos que van a ver a continuación, pero el primero va a ser tomar la historia clínica. Y muchas veces los servicios de paramédicos hacen esto por nosotros y nos ahorran mucho tiempo. En cuanto a la localización por signo de síntomas, es lo que les comentaba. Esta es una tabla que me gusta mucho de un estudio que se hizo en el 2017, en el que describen vaso por vaso cuáles son los signos y síntomas que presenta la patología. Es importante que se aprendan todos en algún futuro, pero para temas de pregrado, los que me gustaría a mí que ustedes tengan siempre en mente son los de la arteria cerebral anterior y los de la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque son los más comunes y son los que más van a ver y más les van a tocar y más tienen ustedes que saber reconocer.
Cuando tenemos infartos de la arteria cerebral anterior, nosotros vamos a tener, como ya dijimos, un déficit en los miembros inferiores. En el sistema nervioso central estos déficits son contralaterales. Es por eso que una afección de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo nos va a dar una debilidad del miembro inferior derecho y viceversa. Y por el otro lado, en la arteria cerebral media, vamos a tener afección de la cara y del brazo, principalmente. Igual, de manera contralateral al déficit que hay acá arriba, va a ser en el cuerpo. Algo que nos va a ayudar mucho y va a ser muy útil para nosotros a definir, entre otras cosas, pero si es arteria cerebral media, es si hay afasia. La afasia se da principalmente en los hemisferios dominantes. Cuando tenemos un infarto en el hemisferio dominante, que en el 98% de los pacientes es el hemisferio izquierdo, vamos a ver un paciente con afasia. Es una afasia motora porque se afecta el área de Broca. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Un paciente con debilidad del brazo derecho, debilidad de la cara derecha, y cuenta con afasia, nosotros luego tenemos que estar pensando que es un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo y muy probablemente es un infarto muy amplio que requiera medidas bastante agresivas. Esto es lo que les decía de correlacionar con el homúnculo de Penfield. Y bueno, ya que tenemos esta información en el menor cantidad de tiempo posible, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el NHS. El NHS es una escala que nos sirve a nosotros para graduar la severidad del infarto que estamos teniendo ahorita en agudo. Esta escala cuenta de 13 ítems, aquí nada más vienen 11, pero porque acá los dividen 1A, 1B, 1C. Cuenta de 13 ítems, va de 0 a 42. Entre más puntaje, mayor afección del paciente. Tenemos que un puntaje leve o un stroke leve lo vamos a considerar con un HSS de menos de 6, leve a moderado de 6 a 9, moderado de 10 a 20 y grave a mayor de 20. También nos sirve para ver si es una afección de un gran vaso o no es un gran vaso. Gran vaso está definido como aquellos vasos más proximales, que es el cierre de la carótida interna proximal, o cierre de la cerebral media en sus partes más proximales, que serían las secciones M1 y a veces consideran las partes más proximales del segmento M2 de la cerebral media. Entonces es muy importante que la tengan ustedes en cuenta. Esta se tiene que hacer, se pueden certificar gratis en internet, es muy fácil, es muy rápido, hay un curso que ven unos videos, les enseña prácticamente rápido cómo hacer cada maniobra, cada exploración y les da un certificado al final. Para fines prácticos es muy difícil recordar esto, entonces yo les recomiendo que lo tengan en su aplicación del celular. Tenemos muchas aplicaciones nosotros en medicina, especialmente cuando entran al internado es cuando más se usa, pero en cualquiera, como la más común que se usa es MD-Calc, en este tipo de aplicaciones van a encontrar esta escala y es muy fácil ir siguiendo paso por paso la exploración completa para tener un resultado más certero y poder nosotros decirle al médico tratante, ¿sabes qué? Me encontré con un stroke que tiene un IHS de 20, cabrón. Entonces, siempre ténganlo en cuenta. Es importante también saber que el NHS nos sirve también para medir el éxito terapéutico. Si tenemos un paciente que mejora 4 puntos al menos en su escala de NHS después del tratamiento trombolítico, eso nos va a indicar que es un tratamiento exitoso. Ya hicimos el NHS. En 25 minutos, como les dije, el paciente ya tiene que estar en el tomógrafo. El TAC de cráneo simple sigue siendo hoy por hoy el gold standard que nosotros utilizamos en el abordaje del evento isquémico, ¿no? En cualquier stroke nosotros usamos la TAC de cráneo como gold standard. Aquí es donde voy a pedir la participación de alguien más. Quiero que me digan por qué o qué buscamos nosotros cuando hacemos un TAC de cráneo simple en el stroke. ¿Alguien me puede decir qué es lo que se busca? Hemorragia. Exactamente. Cuando nosotros hacemos la TAC de cráneo simple, únicamente la queremos por su alta sensibilidad para descartar hemorragia. Esto que tenemos aquí, esta imagen, es una TAC completamente normal. Esto que tenemos del lado derecho es una TAC de un paciente con un infarto ya establecido en todo el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho.
en el que básicamente este paciente ya es más crónico, no es tan agudo, así no se ve un infarto en agudo, pero a este ya no le podemos hacer nada, pero así es como se ve una zona de infarto ya a los varios días de sucedido. Esto acá es una hemorragia intraparenquimatosa, esto es lo que queremos nosotros no encontrar, y esto en cuadro inferior derecho tenemos una hemorragia subaracnoidea, que tampoco no se presentan tan similares los cuadros, pero lo tenemos que descartar sí o sí para nosotros poder iniciar nuestro tratamiento trombolítico. ¿Cuáles son los signos más tempranos que podemos encontrar en el ataque de cráneo en dado caso de encontrar estos signos de afectación isquémica? El más común, el más descrito, es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es este que tenemos aquí. Si pueden ver, se ve más blanca esta línea aquí a este nivel. Esta es la cerebral media con un trombo aquí obstruyendo, y prácticamente esto nos va a decir que la cerebral media en su región M1 está cerrada, y nos va a dictaminar que va a haber un infarto enorme en el paciente, ¿no? El signo de borramiento insular, se pierde aquí la diferenciación entre ínsula y ganglios de la base. El signo de borramiento de núcleos de la base, aquí se pierde la diferenciación bastante de los diferentes núcleos. Pero básicamente, o sea, estos sí los tienen que conocer para temas de examen, para cuestiones de conocimiento de pregrado, pero a la hora de la práctica nosotros queremos la TAC única y meramente para descartar hemorragia. Una vez que tenemos la TAC, nosotros también podemos calcular una escala que se llama escala de Aspects. Esta escala está compuesta de 10 ítems, los cuales son todos los que ven aquí, en los que nosotros vamos a ir escribiendo uno por uno si nosotros vemos cambios isquémicos. Es una escala en total de 10, empezamos con 10 puntos, y por cada punto que nosotros veamos cambios isquémicos en la tomografía simple, le vamos a ir quitando 1. Cuando tenemos un aspects igual o menor a 7, esto se va a correlacionar directamente con un pobre outcome en el paciente, ya en días posteriores, ¿no? Y también esto se va a correlacionar mucho con un infarto de gran vaso, como ya les he dicho, de arteria carótida interna o arteria cerebral media más proximal. Otros estudios de imagen que nos van a servir en el abordaje del stroke, tenemos aquí a la izquierda lo que es una angiotomografía. Aquí le quitaron el componente óseo, por eso se ve así tan limpia y tan bonita. Esta es una angiotomografía en la que vamos a poder identificar el vaso tapado en caso de que esté cerrado. Esta es una tomografía con perfusión. Esta es muy importante. Van a ver más adelante para temas de otros tipos de manejo, como las trombectomías mecánicas, en las que vamos a hablar ya de los temas de mismatch. No me voy a meter mucho a eso porque eso nos tomaría otra clase completamente diferente y otra hora, pero es importante que ustedes tengan en cuenta la existencia de estos estudios que se utilizan a la hora del abordaje del stroke, principalmente en centros donde sí se pueden realizar, porque no todos los centros en el país cuentan con esta tecnología, ¿no? Esta que tenemos aquí al lado derecho es una resonancia magnética en las ponderaciones de flare y difusión, que también nos sirve mucho para determinar el core que ya hemos hablado, ¿no? El mismatch de core-penumbra. Entonces, regresamos a lo que estábamos diciendo. El tiempo puerta-aguja, las metas internacionales es que sea de 60 minutos. 60 minutos desde que el paciente llega a urgencias, 25 minutos para que el paciente esté en TAC, y 60 minutos en total para que el paciente ya esté recibiendo tratamiento trombolítico en caso de estar indicado y no cumplir ninguna contraindicación. El tiempo es cerebro, doctores. Acuérdense aquí que por cada minuto que el cerebro está sufriendo hipoperfusión se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas y 14 millones de conexiones neuronales. Esto quiere decir que en una hora vamos a perder 120 millones de neuronas. El tiempo es cerebro. Necesitamos tratar al paciente lo más antes posible y no podemos retrasar el tratamiento en lo absoluto por ninguna circunstancia. Actualmente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la clínica de vascular que la dirige la doctora Vanessa Cano, tienen una meta ahorita que fueron reduciendo a lo largo de los años. A lo largo de 4 años pasaron de tener un tiempo puerta-aguja de 80 minutos a tener un tiempo puerta-aguja actualmente de 42 minutos. Es difícil llegar a estas metas, pero es lograble.
Entonces es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta y ponerlo como una meta personal y meterlo en cada centro al que lleguemos, tratarlo de lograr en cada lugar, porque los resultados en los pacientes van a cambiar muchísimo de una hora a otra. Entonces, ya entrando al tratamiento, ¿quién me puede decir cuál es el tratamiento en las primeras 4.5 horas de que un paciente se presenta con un stroke isquémico? ¿Cuál es el tratamiento gold standard? Trombólisis. Tenecteplasa. Trombolisis, hoy por hoy escuché por ahí que dijeron Tenecteplasa. El Tenecteplasa sí está, sí hay estudios que lo avalan, no hay inferioridad en frente al Alteplasa, pero ahorita, hoy por hoy, se sigue utilizando y en las guías sigue estando recomendado como más superior a la Tenecteplasa, la Alteplasa, ¿no? Entonces, esta es un algoritmo que saqué de la última actualización que se lanzó en la revista del JAMA en el 2021 sobre el manejo del stroke isquémico, ¿no? Está bastante amplio este algoritmo, se ve bastante complicado, pero nosotros básicamente tenemos que, para cuestiones de pregrado, enfocarnos en esto, que es la alteplasa, como ya dijeron, que es la trombolisis intravenosa, también conocido como RTPA. Esta es la que tenemos que nosotros estar más enfocados. Entonces, en las primeras 4.5 horas que llega el paciente, el tratamiento indicado es alteplasa o tenecteplasa, como también dijeron. La alteplasa, la dosis que se va a dar al paciente es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso, con un máximo de 90 miligramos. Se pasan el primer 10% de toda la solución se pasa en bolo y el otro 90% se pasa para una hora. La tenecteplasa es otra opción, como ya mencionamos, no mostró inferioridad frente al alteplasa y tiene bastantes beneficios en cuanto a que es una dosis única que asegura que el medicamento se va a pasar y no tiene ningún problema si el paciente necesita ser trasladado, algo que se ha visto que sí interfiere en los pacientes recibiendo alteplasa, ya que tienen que estar monitorizados una hora, y en cuanto llega necesidad de trasladarlos por X o Y, se ha llegado a tener deficiencias en cuanto a la administración del medicamento. Entonces, la tenecteplasa sí tiene esa ventaja sobre la alteplasa, pero como les repito, hoy por hoy en las guías internacionales sigue estando como número 1 la alteplasa. Y bueno, eso es el manejo inicial, es el manejo que todos tenemos que conocer, pero ya las guías van evolucionando a otro tratamiento también muy conocido y muy útil, que es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica, dentro de las primeras 4.5 horas, la vamos a utilizar cuando tenemos una oclusión de gran vaso, como les platicaba, de la arteria carótida interna o de las partes más proximales de la arteria cerebral media, que cumpla con los siguientes criterios: que tenga un MRS, un ranking de 0 a 1 pre-stroke, un NIH mayor a 6, una escala de Aspects menor a 6 y que se pueda funcionar dentro de las primeras 6 horas de inicio de síntomas. La escala de ranking, yo creo que ya todos la deben de conocer, y si no la conocen, es esta que está aquí en mano izquierda. Es una escala según la funcionalidad del paciente, según la severidad de los síntomas que presenten, ¿no? Va de 0 a 6, siendo 6 nada de síntomas y 6 el paciente está muerto. Entonces, si el paciente tiene una oclusión de gran vaso, nosotros vamos a poder hacer una trombectomía mecánica en aquellos centros que cuenten con sala de hemodinamia. Obviamente no son todos, pero si el paciente llegase a estar en un hospital con sala de hemodinamia, esta es la acción que se debería realizar. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios que únicamente del 15 al 20% de los infartos cerebrales de gran vaso hacen reperfusión completa únicamente con el uso de trombólisis intravenosa. Entonces, a los pacientes que tienen esta oclusión de gran vaso les va muy bien cuando, aparte de darle la trombólisis intravenosa, se pasan también a trombectomía mecánica. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se hace la trombectomía mecánica, pero antes de pasar a eso, hablamos de los criterios. Siempre en medicina, criterios para todos lados, criterios para todo, y esto no es la excepción. Hay contraindicaciones para el uso de la trombólisis intravenosa para este tipo de medicamentos. Esta es una lista que yo saqué del manual de terapéutica médica Washington,
los van a encontrar diferentes en muchos lugares, pero todos se resumen a los mismos en cuanto a cirugías previas, traumas craneoencefálicos, hemorragias activas, presión arterial sistólica mayor de 185, diastólica mayor de 110. Estos son los diferentes criterios que nos contraindicarían a nosotros administrar el medicamento trombolítico. Pero las guías son muy claras al indicar que no debemos nosotros retrasar el tratamiento de trombolisis en búsqueda de estos parámetros de laboratorio, como son si el paciente tiene una trombocitopenia, si el paciente tiene un INR elevado. Nosotros no debemos de retrasar el tratamiento trombolítico para esto. El único laboratorio que recomienda las guías que nosotros obtengamos previo al inicio del tratamiento trombolítico es la glicemia capilar. La glucosa en sangre es el mímic más grande, es el mímic más común que encontramos en todo el mundo para los eventos vasculares en agudo, para los strokes, y es el primero que tenemos que descartar. Si tenemos una glicemia capilar abajo de 50, nosotros antes le vamos a dar al paciente solución glucosada y muy probablemente el paciente vaya a mejorar y en lugar de estar frente a un stroke, estamos únicamente frente a un cuadro de hipoglicemia y no hay necesidad en lo absoluto de que nosotros le pasemos trombolítico. Los otros casos en los que tenemos que nosotros buscar todas estas alteraciones de la coagulación es únicamente en aquellos pacientes que ya se conocen con una diátesis hemorrágica, que ya saben ellos que cuentan con una alteración de la coagulación. En estos pacientes sí tendríamos que indagar más profundo para reducir el riesgo de sangrado, pero en otro paciente que no tenga esta diátesis hemorrágica, el único que en realidad nos importa a nosotros es la glicemia capilar. Obviamente mantener la presión también por abajo de 185 y 110 es vital, pero el que hace hincapié las guías es la glicemia capilar. Una vez que nosotros damos el medicamento trombolítico, el paciente tiene que ser monitorizado con signos vitales estrictamente las primeras 24 horas después de administrado. ¿Por qué es esto? Aunque el riesgo es bajo, el riesgo está. Hay un riesgo de sangrado intraparenquimatoso posterior a la administración del medicamento. Entonces nosotros tenemos que monitorizar al paciente de la siguiente manera. Después de administrar el medicamento trombolítico, las primeras 2 horas vamos a estar monitorizándolo cada 15 minutos, estar encima del paciente. Las siguientes 6 horas vamos a estar cada 30 minutos en él y después las 16 horas restantes va a ser una monitorización cada hora. Esto para ver que no haya ningún déficit neurológico mayor, que no deteriore el paciente y que no haya datos de alarma que nos hagan pensar a nosotros o que hay un edema muy grande y la terapia no funcionó o que hay una complicación hemorrágica en base a la terapia trombolítica. Estos son los datos en cuanto a la efectividad que tiene la terapia trombolítica. Si nosotros damos el tratamiento dentro de las primeras 3 horas, que era la ventana terapéutica que fue considerada durante muchos años como la única ventana terapéutica que había, 1 de cada 4 pacientes van a mostrar una buena recuperación. Sin embargo, muchos otros estudios, entre ellos el ECAS-3, demostraron que también hay beneficios si administramos el tratamiento entre las 3 y las 4.5 horas desde el inicio. En este caso, 1 cada 7 pacientes van a mostrar una buena recuperación. Esto se traduce a que si nosotros tratamos a 100 pacientes dentro de las primeras 3 horas, a 31 les va a ir muy bien. Sin embargo, si nosotros tratamos al paciente después de las 3 horas, pero antes de las 4.5 horas, de esos 100 pacientes, solo a 16 les va a ir bien. No es un número chico, sin embargo, a comparación de las 3 horas, sí es un cambio bastante grande, ¿no? Entonces, regreso a lo mismo, tiempo es cerebro, tenemos que tener esto en cuenta, entre más rápido actuemos, mejor le va a ir al paciente. Después de las 4.5 horas, antes no se daba nada, ya se daba por perdido. Ahora sí, si hay estudios que avalen que el dar terapia trombolítica sí se puede, pero no se usan nada más los criterios que ya hablamos, que era descartar la hemorragia. En este caso hay bastantes estudios que respaldan el dar trombolítico intravenoso, entre ellos el Wake Up Trial, en el que se basó en pacientes del despertar.
¿Qué es un paciente del despertar? Son pacientes que despiertan, están dormidos y despiertan con el déficit. Entonces nosotros no podemos saber cuánto tiempo tiene de evolución. En estos pacientes se utilizó la resonancia magnética con flare y difusión para identificar cuál era el core y cuál era la penumbra, sin importar cuánto tiempo llevaban de haber tenido el ataque, porque no podían saberlo. Entonces, si el paciente mostraba cambios en difusión, cuando hay un cambio en difusión quiere decir que ya hay edema citotóxico, o sea que hay un infarto establecido y que va a ser el core, no lo vamos a rescatar si hay una restricción ya establecida en la difusión, pero no hay cambios aún en el flare. Cuando tenemos cambios en difusión y no hay cambios en el flare, quiere decir que nosotros estamos a tiempo de iniciar una terapia trombolítica. No importa de 4.5 a 9 horas, o no importa si nosotros no sabemos el tiempo que lleva, porque es un paciente que acaba de despertar con el déficit. Es importante también recalcar que este trial se hizo en pacientes con infartos que no eran de gran vaso, o sea, que eran infartos de vasos más pequeños, pero de todos modos las guías lo siguen poniendo como de 4.5 a 9 horas con un mismatch establecido por resonancia magnética. La trombectomía mecánica dentro de las primeras 24 horas también se puede hacer. Si el paciente ya pasó de 4.5 horas, se nos salió de la ventana terapéutica para trombolisis intravenosa, nosotros todavía podemos hacer algo. Nosotros podemos, obviamente, en los centros que cuentan con esas salas de hemodinamia y equipo capacitado para realizar procedimientos de terapia endovascular, una trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica tiene ciertos criterios bien establecidos de cuándo hacerse y cuándo le va a ser bueno al paciente. En estos casos nosotros vamos a usar la tomografía por perfusión o resonancia por perfusión. Es más fácil que nosotros tengamos acceso a una tomografía por perfusión que a una resonancia con perfusión. Entonces por eso me refiero más a la Perfutac que a la Perfurreso. Pero prácticamente consideran lo mismo, ¿no? Que son estos valores, que es el volumen de sangre, el tiempo time to peak, el tiempo de tránsito medio y el flujo cerebral. Esto hace un algoritmo automático y nos entrega cuál es el core y cuál es el mismatch ratio que hay en este paciente. Si nosotros tenemos un paciente con una Perfutac dentro de las primeras 16 horas, de 4 a 16 horas, con un core menor a 70 mililitros y un mismatch mayor a 1.8, este paciente debe y se va a beneficiar de una terapia de trombectomía mecánica. Si tenemos de 16 a 24 horas en pacientes menores a 80 años, un core menor de 30 mililitros, o en pacientes mayores a 80 años, un core de menos de 20 mililitros. Estos son los criterios que se establecieron en base a dos grandes estudios que hasta la fecha siguen dictando esta terapia trombectomía mecánica, que son el Diffuse 3 y el DON. Esta terapia es muy buena que la tengan en cuenta. Probablemente no es tan importante que la sepan para pregado, pero es bueno que la conozcan y la pongan en práctica ya cuando estén en el internado. Va a ser muy útil y les va a servir de mucho, y es volverla a dar vida a pacientes que antes se daban por perdidos, ¿no? Entonces, la trombectomía mecánica se da con dos dispositivos principalmente. Se utiliza más este acá arriba, que es el stent retriever. Es básicamente un stent que pasa el trombo, se abre el stent y retrae el trombo. Y la otra manera es aspiración con catéter, que es básicamente un aspirador, se mete por la arteria periférica, se llega al trombo y se aspira y se saca el trombo por donde se entre, ya sea a nivel radial o a nivel femoral, ¿no? Una vez que ya tratamos el paciente en agudo, el paciente muy probablemente vaya a quedar con un déficit, pero nosotros no acabamos ahí nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como lo dije al inicio de la plática, es reducir que el paciente se vuelva a infartar, en este caso un paciente que ya lo tuvo, o que nunca se infarte, de un paciente que tiene estos comórbidos. Entonces nosotros tenemos que basar mucha atención en lo que es la prevención secundaria. Para la prevención secundaria es importante que nosotros conozcamos, una vez que ya pasó el evento en agudo, que hagamos una buena investigación de la etiología de lo que causó el evento vascular cerebral. El mismo estudio que les platico de JAMA del año 2021 establece este algoritmo para nosotros identificar cuál es la causa. Básicamente, igual se ve muy enredoso, pero básicamente las tres grandes causas comunes que causan un evento isquémico son aterosclerosis de gran vaso,
cardioembólico y oclusión de pequeño vaso. Estas son las tres grandes etiologías que nosotros vamos a descartar con varios estudios, pero sí o sí nosotros tenemos que hacerle al paciente un eco de carótidas, un ecodoppler de carótidas para evaluar la aterosclerosis de gran vaso, que es la causa más común de un infarto. Después tenemos que hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma y un Holter de 24 horas. Esto para nosotros puede identificar a pacientes con fibrilación auricular y ver a quiénes les vamos a indicar un tratamiento anticoagulante y poder reducir el riesgo de que este paciente se vuelva a infartar, ¿no? Igual aquí les dejo la principal clasificación, como les dije, del evento isquémico, como lo define en la clasificación TOAST, que es aterosclerosis de gran vaso, cardioembólico, oclusión de pequeño vaso, otras etiologías, siendo estas vasculitis, trombofilia, etcétera, y criptogénico. Los eventos criptogénicos son aquellos que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de qué lo causó. Se cree en muchas ocasiones que estos eventos criptogénicos son dados por un foramen oval permeable que también es tratable. Se cierra con un aparatito que se llama Platzer, por vía periférica también, terapia endovascular. Pero bueno, no vamos a entrar mucho ahí, nada más ténganlo en cuenta que existen todas estas clasificaciones, que existen todas estas vertientes de un evento vascular isquémico, pero sin duda alguna el más común, los más comunes, los principales dos que deben de saber es aterosclerosis de gran vaso y el evento cardioembólico. En cuanto a la prevención secundaria, ya que estamos haciendo todo el abordaje de la etiología del evento, nosotros tenemos que tratar al paciente con hipertensión. Muchos de los pacientes que nos llegan con un infarto establecido, que llegan con un stroke, son pacientes que ya son hipertensos. Como les había mencionado, es el factor de riesgo más común, el más fuerte para sufrir esta patología. Entonces, nosotros tenemos que resumir la toma de medicamentos después de 24 horas. Se ha demostrado que una reducción de 9 milímetros de mercurio reduce 23% el riesgo relativo de reducir otros strokes más adelante. En cuanto a la dislipidemia, todos los pacientes tienen que empezar con estatinas de alta intensidad. Le digo que todos los pacientes porque todos nos van a presentar estas alteraciones. Estatinas de alta intensidad, ya sea atorvastatina o rosuvastatina. Atorvastatina la damos 80 miligramos al día. Obviamente, como todo en medicina, todos estos cambios de síndrome metabólico tienen que ir acompañados no solo de medicamentos, sino que cambios de estilo de vida. Dieta, ejercicio, sí o sí, todos los pacientes. Esto es lo más importante, es lo más barato y son los cambios más reales que podemos ver en un paciente, ¿no? Entonces, la dislipidemia es muy fácil abordarla y muy, muy útil abordarla. Todos los pacientes deben de ser escreeneados para diabetes, si no es que ya se conocen diabéticos. Los que no se conocen diabéticos, después de un stroke, tienen que llevar un screening para diabetes con hemoglobina glucosilada. Y obviamente esto está de más decirlo, que todos los fumadores tienen que dejar de fumar. Fumar es la madre de todas las enfermedades. Fumar causa todo. Fumar es lo peor, fumar tienen que dejarlo todos los pacientes. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando encontramos que el paciente tiene una estenosis carótida extracraneal, que es la que nosotros encontramos por medio de utilización del ultrasonido Doppler carotidio, si el paciente tiene una obstrucción del 70%, algunos lo llaman, algunos lo ponen desde el 60%, asintomáticos o sintomáticos, nosotros tenemos que referirlo a neurocirugía para que pase a una endarterectomía carotidia, que es el gold standard, tratamiento gold standard para el manejo de esta patología, y así vamos a reducir el riesgo de que el paciente se vuelva a infartar. Cuando hay aterosclerosis intracraneal, el paciente debe llevar doble antiagregación plaquetaria por 90 días. Se habla de que lo más recomendado es que sea con aspirina y dipiridamol. Hay otros estudios que recomiendan el clopidogrel como superior, pero bueno, aspirina, dipiridamol por 90 días y mismo manejo con estatinas del que ya hablamos. Si en el Holter o en el electrocardiograma encontramos que el paciente tiene fibrilación auricular, vamos a tener que clasificarlo según la clasificación de CHADS-VAS-2 para ver el riesgo que tiene el paciente de tener un evento cerebrovascular posterior y tiene que estar anticoagulado, ya sea con warfarina o con apixaban, dabigatran. Hoy por hoy creo que ya se está empezando a mover más el mundo hacia la terapia de los anticoagulantes orales. Son más fáciles de administrar, son orales, no necesitan llevar una monitorización tan estricta como la warfarina, que tenemos que estar tomándoles INRs periódicamente para tenerlos
a niveles óptimos, etcétera. Entonces es muy, muy importante. La warfarina sigue siendo muy útil, pero hoy por hoy el mundo ya está avanzando más a utilizar estos nuevos medicamentos anticoagulantes orales. Y bueno, último, pero no menos importante, la rehabilitación. Todo el manejo del stroke, todo el espectro del stroke es un manejo multidisciplinario. No podemos llevarlo solo médicos generales o neurólogos o neurocirujanos. Tiene que ser un manejo multidisciplinario de muchas especialidades médicas, incluida la rehabilitación, porque al paciente le va mejor cuando el paciente se rehabilita. La única terapia hoy por hoy que tiene evidencia científica que la respalde con mejoría en pacientes posterior a stroke es esta, por sus siglas en inglés, CIMT, es la terapia de restricción e inducción de movimiento. Esta terapia es bastante sencilla, únicamente se inhabilita el brazo bueno, el brazo que no está afectado, y se obliga al paciente a usar el lado que se afectó en el stroke o el miembro, en el dado caso que sea la pierna. De esta manera se ha demostrado que la funcionalidad de ese miembro ha mejorado increíblemente. Entonces, tenemos que darle seguimiento al paciente y llevarlo a rehabilitación y estarlo en constante seguimiento para evitar que este paciente tenga un desenlace catastrófico y también para asegurarnos que tenga una buena calidad de vida posterior al evento, ¿no? Esto es todo. Antes de terminar, quiero hacerles saber, el 29 de octubre, ya estamos a nada, es el Día Mundial del Stroke. Quiero que se vayan con esta idea. 1 de cada 4 de nosotros va a tener un stroke a lo largo de su vida, según los datos que tenemos al día de hoy. Es algo bastante impactante, es algo que a mí me deja pensando mucho en lo que tenemos que hacer. Pero en lugar de estar centrándonos tanto en lo que es el evento agudo, obviamente todas las terapias agudas tienen que tener muchos estudios y tienen que llevarse de la manera mejor posible para poder rescatar a estos pacientes que ya sufrieron el evento agudo, pero en mi parecer el enfoque mayor debe estar en la prevención. Prevenir estas enfermedades nos va a ahorrar mucho dinero y va a ahorrar muchas vidas y va a ahorrar que los pacientes tengan estos desenlaces tan catastróficos y discapacitantes que engloba la enfermedad vascular cerebral y el stroke. Los dejo con esta frase, que es mi frase favorita. Puede que haya gente más talentosa que tú, pero no hay ninguna excusa para que nadie trabaje más que tú. Entonces, ese es un mensaje que les quiero dejar. Gracias a todos por estar aquí, por poner atención. Quedo al pendiente si tienen alguna pregunta sobre el tema o sobre cualquier otra cosa, sobre medicina, etc. Gracias a todos. Muchísimas gracias, JP. No sé si Rodrigo tenga una pregunta porque tiene la mano levantada. Sí, yo tengo una duda. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, te escucho. Ok. Yo tengo una duda. Bueno, el tratamiento, digamos, el gold standard para la atención primaria, pues es el Alteplasa, ¿no? Pero en caso de no contar con Alteplasa, ¿qué otro medicamento podemos dar? Hay medicamentos como la Tecnetiplasa, pero obviamente si tú no tienes Alteplasa no vas a poder tratar al paciente. Los pacientes se ponen la aspirina y se refieren a hospitales donde sí se pueda tener el tratamiento trombolítico. Es muy importante que nosotros y los paramédicos tengamos bien identificados los hospitales que cuenten con unidades stroke, o mínimo todas las unidades de urgencias deberíamos de contar con el manejo primario que es la Alteplasa. Hasta donde yo tengo conocimiento es el único tratamiento que podemos utilizar para reprofundir al paciente, y como terapia puente se puede tener aspirina, pero hasta ahí. Ok, clopidogrel, ¿no? Clopidogrel pues tendrías el mismo efecto que con la aspirina, una antiagregación plaquetaria, pero no está puesto en las guías como mayor mejoría que la aspirina, ¿sabes? Entonces no hay inferioridad al respecto. Ok, muy bien. Es que pregunto porque, por ejemplo, yo estoy ahorita en servicio
y estoy en Cruz Roja, entonces sí han llegado varios pacientes con EBC y pues se usa mucho el uso de clopidogrel o a veces aspirina, pero pues sí tenía esa duda como de qué es como que lo correcto, ¿no? Lo que hay que hacer. Claro, claro. Digo, sin duda lo correcto sería poder tenerle dar el anteplaza, pero en caso de no, sí, sí se recomienda, bueno, se da la aspirina, pero deberíamos de tratar de evitar esto a toda costa, ¿no? Obviamente por deficiencias propias de cada país vamos a encontrarlas como tú la encuentras en la Cruz Roja, pero hoy por hoy el único medicamento que se sabe es el activador tisular de plasminógeno, ya sea alteplaza o tecnectoplaza, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, JP. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, entonces damos por terminada esta plática, ¿verdad? Muchas gracias por tenerme aquí como invitado. Queda ahí, tengo mis datos en la presentación. El que los quiera me pueden contactar para cualquier duda que les vaya surgiendo más adelante, no solo de este tema, de cualquier duda que les vaya surgiendo. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias a ti por darnos tu tiempo para pues presentarnos en la conferencia. Gracias, bye.